Pues muy buenos días, tardes, noches, queridos hermanos, el día y hora que ustedes decidan vernos y escucharnos. Estamos muy contentos con ustedes de una emisión más de Tierra Buena y el día de hoy vamos a tener la oportunidad de reflexionar sobre el Evangelio y las lecturas del 26º domingo del tiempo ordinario. Cada día nos acercamos más al al final de este círculo litúrgico. Y bueno, hoy estamos muy contentos de estar con ustedes, el Padre Miguel Ángel Saloma. Padre Miguel, muy buenos días para nosotros. Hola, Toño, ¿cómo están? ¿Y Muy cómo están? bien, gracias. Aquí el Padre Miguel estrenando parroquia, queridos Sí. hermanos, ¿no? Le tocó cambio y entonces, bueno, está ahí en su nuevo espacio. Aprovecho lo que Adelante, por dices favor. para hacer un comercial, porque estamos tendiendo la línea de internet y no va a haber transmisión de la misa este domingo. Entonces, pues las personas que nos siguen en la misa, no va a haber transmisión, les pido una disculpa, pero estamos con los cables de internet por todos lados. Me imagino, siempre los cambios Sí, son sí. complicados, Padre Miguel. Y ahora el Padre Miguel es el que nos va a hacer favor de iniciar la reflexión. No sé si antes de leer el Santo Evangelio quisieras hacer alguna Eh, introducción. Vamos a la lectura, por favor. Perfecto. Como ustedes saben, seguimos leyendo a Lucas y ahora la lectura dice así. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió, te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Pero el rico replicó, no, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Muy Qué dura bien. frase al final, pero bueno. Sí, 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 sí. Es un texto maravilloso, tiene muchos simbolismos. Voy a tratar de decir algunos. A mí me gusta mucho este texto y lo refiero muchas veces en mi vida, ¿no? Porque les diré por qué. Pero comienzo recordando alguna cosa que ya hemos dicho mucho en Tierra Buena, que en tiempos de Jesús había una miseria muy grande. No es como ahora que pues tenemos un 40% de pobreza y de miseria un 25% en el mundo, ¿no? El mundo de Jesús era muy
diferente. Una pequeña porción de la población tenía medios de subsistencia y la gran mayoría eran pobres. La gran mayoría, me refiero a más del 90% de la población, era pobre y miserable. Había una cantidad de miseria, porque recordemos que en tiempos de Jesús la economía era cerrada, no se multiplicaba el dinero. Actualmente se multiplica el dinero y se multiplican los medios de producción. En la antigüedad el dinero era el que había y se distribuía y se acumulaba y no se generaba más dinero, no se generaban recursos ni medios de producción. Pero habrá que recordar también que en tiempos de Jesús, cuando había sequías, había hambrunas muy fuertes. Recordemos también que, eh, em, recordemos también que, que eh, San Pablo hacía colectas para los pobres de Jerusalén. Era como un testimonio de unidad. La colecta de los pobres era como un testimonio de unidad y afectaba pues a las comunidades positivamente, porque las comunidades podían afrontar la situación de pobreza de las zonas, ¿no? De las ciudades. Entonces, no es extraño que Jesús estuviera en contacto con estos pobres miserables, de miseria, que no tenían nada que comer, nada en donde vivir, nada en qué resguardarse, nada de ropa. Eran personas que estaban en la calle, vamos a decirlo así. Como nosotros vemos a personas en la calle, en tiempos de Jesús había múltiples personas en la calle. Entonces, lo pone como ejemplo. Otro dato que me gusta mucho de este evangelio es que conocemos el nombre de el pobre. Ujú. No conocemos el nombre del rico. Generalmente los seres humanos conocemos el nombre de los ricos. Carlos, Ricardo, pues Guillermo, los nobles, conocemos los nombres de los presidentes, Donaldo, Claudia, pero no conocemos el nombre de los de abajo. Y el Evangelio conoce el nombre del pobre, del miserable, pero no conoce el nombre del rico. Esto es un cambio estructural en la mente de Jesús y de la mente en la mente de los apóstoles. Nosotros tenemos que conocer los nombres de los que están abajo de nosotros. No solo de los de arriba no importan. Nosotros tenemos que conocer el nombre de los indigentes, el que está en la esquina, el que está sirviéndonos en el restaurante. Tenemos que tratar como personas a todos. eh, Generalmente los seres humanos tratamos como personas a los de más altura, ¿no? Pero el Evangelio nos dice que tenemos que tratar como personas a los más desfavorecidos, a los descartados, a los que están pidiendo limosna y con las llagas en la puerta de nosotros, ¿no? La tradición le ha puesto nombre al rico. A mí me parece una cosa muy graciosa porque el Evangelio no nos dice cómo se llama el rico. La tradición le ha dicho Epulón. A mí me gusta que el Evangelio no diga el nombre. Entonces, Lázaro y el rico. Por este cambio de mentalidad de Jesús.
se mueren los dos, se mueren los dos. Y Lázaro va al seno de Abraham y el rico se va pues, condenación, ujú, a la, al fuego eterno. Esto me parece que es un poquito menos importante de la frase que le dice a Abraham al rico cuando el rico le pide que mande a Lázaro a mojar con su dedo su lengua, es Ujú, decir, a refrescar el ujú, sufrimiento. Esto es muy importante para mí, muy importante, porque en la vida nosotros tenemos la opción de refrescar el sufrimiento de los pobres. El rico pide a Abraham que moje su dedo, que Lázaro moje su dedo y le refresque la lengua. Y Abraham le contesta, no es posible. El Lázaro sufrió muchos males y tú muchos bienes. Pero además, entre ustedes y nosotros, y eso lo que me encanta de este evangelio, es la frase de Abraham. Entre ustedes y nosotros se abre un abismo que nadie puede pasar para acá, ni nadie para allá. El abismo, el abismo. Me parece que esto es muy importante. En nuestra espiritualidad, en la vida, tenemos que recortar los abismos para que la vida eterna no tengamos el abismo. Es muy importante para mí ver mi vida como un recorte del abismo entre los que saben y los que no saben. Los que saben tienen que enseñarle a los que no saben. Entre la riqueza y la pobreza, los que tienen mucho, porque las desigualdades siempre van a existir en la vida, aunque repartiéramos el dinero del mundo entre partes iguales para todos los hombres, al día siguiente se comenzarían a generar otras desigualdades. Porque hay personas que se lo gastan, hay personas que se lo gastan en el alcohol, ujú, hay personas que trabajan, hay personas que se están esforzando, que estudian. Entonces, las desigualdades, siempre va a haber desigualdades. Nunca vamos a lograr una sociedad igualitaria. Lo que tenemos que hacer es generar opciones de compartir. Los que saben a los que no saben, los que tienen a los que no tienen, los que vivimos tranquilos y bien, generar opciones para los que viven intranquilos y no bien. Es decir, recortar los abismos que nos separan. Y esta es la espiritualidad cristiana. No se trata de que todos seamos pobres, ¿m? Todos seamos miserables, como en algún momento se pensó que el Evangelio nos decía que pues no tengamos ni en dónde caernos muertos. ¿M? Pero el Evangelio nos dice que los que tenemos inteligencia, conocimientos, dinero, una vida cómoda, tenemos que estar en función de los que no tienen nada, recortando los abismos. Esto me parece que es la enseñanza de este Evangelio. Los fariseos, por supuesto, y los poderosos de aquel entonces pensaban el mundo al revés. Pensaban que el rico era el bendecido por Dios y el pobre era el maldito por Dios, el maldecido por Dios. Es decir,
la estructura social para aquel entonces era que la riqueza y la salud pertenecían a los que habían hecho bien las cosas y por lo tanto Dios los bendecía. Jesús nos cambia el asunto radicalmente. El pobre, el indigente, es el amigo de Dios y el rico es el que desperdició su oportunidad de recortar los abismos. Así como Lázaro no puede ir a refrescar la lengua del rico, el rico en su vida no refrescó la lengua de Lázaro. Y esto se traduce en una necesidad para nosotros de prestar mucha atención a esto. Ujú. El Evangelio termina, como dices tú, con una frase muy, muy fuerte. Eh, el rico le pide a Abraham que Lázaro vaya a avisarle a su familia, a sus hermanos, y le dice a Abraham, ellos no van a creer ni aunque resucite un muerto. Es decir, ni aunque Jesús resucite, van a creer. ¿Por qué? Porque no tienen los oídos abiertos. Allí tienen a Moisés y a los profetas. Escúchenlos, escúchenlos. Esta indicación de escuchar a Moisés y a los profetas es la oportunidad que tenemos nosotros, seamos ricos o pobres, de ir cambiando nuestra situación mental para tener una visión del resucitado, que esto es muy, muy grande para nosotros. Cristo ha resucitado y experimentamos a Cristo resucitado a través de su palabra, a través de su palabra y de los sacramentos y de la iglesia. Pero tenemos que tener una actitud de apertura para conocer verdaderamente la dimensión de la resurrección, ¿no? Yo por allí iría. Muchas gracias, Padre Miguel. Pues yo quisiera empezar este primer comentario con estas frases que dice Jesús, que yo digo que son muy significativas, ¿no? Primero, imaginemos la escena, queridos hermanos, está un, una persona pobre y dice el texto, a la entrada de la casa del rico y cubierto de llagas. Imaginemos, ¿no? Cubierto de llagas. Y dice el texto que pues el rico no le hace caso, pero hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Imagínense esa escena, ¿no? Y esa frase tan dura, ¿no? El rico ni lo voltea a ver y sin embargo quienes le llevaban un poco de consuelo y le aliviaban un poco ese dolor que pudiera tener con esas llagas eran los animales, los perros. Imagínense el desprecio tan grande que en este evangelio y en esta parábola que nos narra Jesús tenía el rico versus el pobre, ¿no? No solamente no lo ayudó, seguramente lo despreció mucho, lo vio y dijo, ay, qué fastidio, ¿no? Está aquí, qué horrible, ¿no? Y entonces por eso Jesús pone dos escenas completamente diferentes cuando ambos mueren, ¿no? Cuando muere Lázaro, el texto dice que los ángeles van por él y lo llevan al seno de Abraham, ¿no? Al lugar del premio, ¿no? Al lugar de estar bien. Y en cambio al rico, lo único que dice es, murió y lo enterraron, ¿no? Como diciendo,
murió y ahí se acabó, pues ya no hay para dónde hacerse, ¿no? Entonces, son unas imágenes terribles, ¿no? Terribles en el sentido de decir, oigan, Dios lo que quiere es que nosotros no seamos indiferentes a la desigualdad, ¿no? Y lo que Dios premia o no es precisamente esto, la indiferencia, ¿no? Y ya lo hemos, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Jesús no está condenando la riqueza por sí misma, sino condena el cambio que se da en el corazón del que tiene y no quiere compartir, del que ve el sufrimiento y ni siquiera se enternece en su corazón y si ni siquiera voltea a ver a las personas que sufren, ¿no? Entonces, aquí Jesús nos está diciendo que la eternidad en ese banquete final que representa estar todos con Él en el cielo, es que tengamos mucho cuidado de ver quiénes entrarán a Él, porque no cualquiera, ¿no? Y entonces aquí lo que vemos es que el problema del rico es que cerró su corazón al necesitado, cerró sus ojos a atender las necesidades que tenía, ¿no? Y es que el rico no vivió esa solidaridad, no, no, eh, no sintió y no vivió esa conversión en su corazón, no la vivió. Entonces, para hoy, queridos hermanos, para nosotros, pues nos está llamando la atención Jesús de que hoy, ¿qué hacemos con los Lázaros que tenemos junto? ¿Qué tenemos con los Lázaros que tenemos junto? Que pueden verse y lo podemos ver en un vecino, en los migrantes, en las personas de situación de calle, en el adulto mayor que está abandonado, en un compañero de trabajo que lo vemos que sufre y lo único que pensamos es, ay, otra vez viene con esto, ¿no? Nunca sale de sus cosas. O sea, esos Lázaros que constantemente estamos teniendo en nuestra vida y ¿qué hacemos con ellos? ¿Los despreciamos como el rico? ¿Ni los volteamos a ver? ¿O decimos, ay, otra vez viene a ver? Y ya lo tomamos como una molestia. Los Lázaros de hoy nos molestan. Los Lázaros de hoy no merecen ni siquiera nuestra mirada y ni siquiera nuestra comprensión y ni siquiera el sentirse de que, híjole, ¿cómo pudiéramos ayudar más? Porque lo que hagamos nunca va a ser suficiente. Y entonces aquí también, queridos hermanos, y retomo, ¿no? El rico se acongoja y dice, ay, avísale a mis hermanos para que les dé chance de arrepentirse, ¿no? Y entonces lo que quiero aquí transmitir es que hoy tenemos que ayudar, pero no solamente con limosna, tenemos que tener realmente un compromiso de construcción de justicia social. Esto es, tenemos que comenzar a vivir en la solidaridad, para que no se quede mi labor en asistencialismo, porque el asistencialismo no le regresa la dignidad a la persona. Tenemos que hacer algo más para darle nuevas oportunidades, para que pueda estudiar, para que pueda trabajar,
para que se pueda mantener en sí mismo. Y entonces aquí les quiero contar algo que ayer descubrí, Padre Miguel, de una Mm. organización que está creando espacios en donde puedan vivir personas de situación de calle con profesionistas para que lograr que esas personas en situación de calle tengan una reinserción social. ¿Y saben cómo se llama esta organización? Lázaro. ¿Cómo? Lázaro. ¿Lázaro? Lázaro se llama esta organización porque hacen referencia a este pobre que Jesús marca en esta parábola, ¿no? Entonces ahí habla de que tenemos que ir un paso más allá. Espero pronto poderles contar más de este movimiento que se me hizo precioso, ¿no? Entonces, bueno, hoy, queridos hermanos, también nos dice Jesús que tenemos que estar atentos a la escucha de la palabra y con esto terminaría mi primera reflexión. O sea, no tenemos por qué esperar señales extraordinarias. O sea, Jesús le dijo a los fariseos que ellos no tenían remedio, ¿no? Y no tenían remedio porque no les bastó la Sagrada Escritura, no les bastó su conciencia y no les bastó el clamor de los pobres, que todo eso les gritaba y que eran voz de Dios o son voz de Dios, hablando de la conversión, ¿no? Entonces nosotros no vayamos a caer en eso. No esperemos situaciones extraordinarias, señales extraordinarias. No, abramos nuestro entendimiento y escuchemos la palabra de Dios que se nos dirige constantemente a través de las Sagradas Escrituras y principalmente en los Santos Evangelios. Si no escuchamos ahí la voz de Dios, va a estar muy difícil que la escuchemos en cualquier otra parte. Padre Miguel, una segunda reflexión. Fíjate que no, yo creo que este evangelio es como una culminación Ujú, de toda la vida cristiana. Ujú. ujú, Toda la vida cristiana o llega a la caridad o no llega a nada. Todo lo que hemos visto en el Evangelio de Lucas, estas características del amor, del discernimiento, del perdón, de la oración, se resumen en esta maravilla de pasaje que nos hace tener muy en cuenta que tenemos que recortar los abismos, ¿no? Que tenemos que estar pendientes de estar recorte y recorte los abismos para hacer que los que nos rodean y los que nos encontramos no tengan una distancia enorme con nosotros, sino que nosotros nos acerquemos verdaderamente en la vida para que pues no nos suceda lo que a Rico, este rico. Pero bueno, repito algo de lo que dije antes porque me parece que está redondo. muchas gracias, Padre Miguel. Pues yo quisiera para terminar la oración que ya se está volviendo costumbre, a ver, les propongo a ver cómo la ven y cómo la pueden interiorizar. Y dice así, Señor Jesús, abre mis ojos para ver a los Lázaros que están a mi puerta. Abre mis oídos para escuchar tu palabra en lo cotidiano y abre mi corazón para vivir la solidaridad. Que no me encierre en la indiferencia, sino que aprenda a usar lo que tengo para amar y servir. Hazme rico en compasión y en obras de justicia para gozar un día del consuelo eterno en tu presencia. Pues queridos hermanos, esta es nuestra propuesta de reflexión para el Evangelio de este próximo domingo. Les agradecemos mucho que nos hagan favor de vernos y escucharnos.
Si les gustó esta reflexión, donde está el pulgar hacia arriba, si pueden oprimir clic y les agradecemos que sigan compartiendo este trabajo, este video que hacemos con todo el cariño para que más personas lo vayan viendo y escuchando. Les agradecemos mucho y esperamos con el favor de Dios verlos la próxima semana. Hasta pronto.